Ya estuvimos hablando al principio del programa. Uno de los temas que queríamos tratar hoy es la elección que se va a hacer el domingo 4 de septiembre, ahora el próximo domingo, en Chile, por la nueva Constitución. Un plebiscito. Es un plebiscito, ¿no?, que se va a hacer para votar la nueva Constitución que se estuvo desarrollando todo el año pasado. Para eso estamos charlando, conectado telefónicamente con Federico Rojas, Fede, doctor en Ciencias Políticas, allá en Santiago de Chile. Hola, Fede, ¿cómo andás? Buenas noches, Fede. Hay un delay, así que hay que esperar. ¿Está bien enchufado, pero estamos con delay? Sí, hay un delay, por eso ya cuando hablamos... Hola, Fede. Se escucha abajo. Y si lo pones acá, se escucha abajo. Lo mandamos al parlante. A ver. Poner manos libres y mandarlo al parlante. A ver ahí. Hola, Fede. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos. Sí. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, al contrario. Muchas gracias por contestarnos. Estábamos ahí conversando. El domingo que viene se hace este plebiscito, una elección donde todo el pueblo chileno va a votar la nueva Constitución por la que se estuvo trabajando todo el año pasado con eso, ¿no? ¿Cómo va? Y empecemos a charlar de cómo va esto de la próxima elección del domingo y después ahondamos sobre la nueva Constitución. Bien, este domingo vamos a tener el plebiscito. Hay dos opciones: apruebo o rechazo el texto de la nueva Constitución, la propuesta de nueva Constitución. Hay voto obligatorio, que es una novedad en Chile. Normalmente hay voto voluntario, pero esta vez hay voto obligatorio. Y la verdad es que me preguntabas cómo va, y es un poco complicada la situación porque por lo menos las encuestas hasta ahora lo que dicen es que estaría ganando el rechazo a la nueva Constitución, lo cual sería una sorpresa, por lo menos como fin de este proceso que tiene bastantes años y luego del estallido social. Pero en principio lo que dicen las encuestas hoy es que estaría el rechazo el rechazo arriba unos 6-7 puntos. Quizás nos llevemos una sorpresa. Las encuestadoras ya han tenido errores antes. Claro, 6-7 puntos es un montón. La participación, pero en principio el panorama hoy dice eso. Todo depende mucho de cuánta gente vote, cómo sea ese voto, pero en principio parece complicado el panorama. Así que, digamos, te puedo contar también cuáles son las interpretaciones de eso, o de por qué pasa eso. Claro. Pero en principio el panorama no está definido, por lo menos para la prueba. No es claro que el día 5 de septiembre Chile tenga una nueva Constitución. ¿Y con respecto a eso, qué opciones hay? O sea, si no se vota y se acabó la posibilidad. No es que hay una posible reforma, hay una discusión, como pasa en una ley, no hay posibilidades. Si no se vota, sonamos. Mira, la verdad es que no hay una salida institucional definida, es decir, no hay un camino claro. Hay diferentes interpretaciones. Hay quienes dicen que si lo que gana es el rechazo, queda tal cual todo como está. Otro es que si se aprueba el rechazo, se vuelve a llamar a una nueva convención constitucional, donde hay una nueva elección de constituyentes y empieza el proceso de cero, de nuevo. Y después caminos intermedios, ¿no? Como que se llama una comisión de expertos, que sea el Congreso el que revise, que se parta del texto de la actual Constitución, de la propuesta de nueva Constitución. No es claro. Lo único claro es que no está claro eso. Entonces me parece que depende más de la relación como de fuerzas políticas que se dé en ese momento que de algo institucional. Lo que es claro tanto por el apruebo como por el rechazo es que en ambos casos hubo manifestaciones de voluntad para cambiar el estado de las cosas. O sea, quienes votan apruebo se han comprometido a ajustar varios elementos que habían quedado un poco sueltos, tal vez en la nueva Constitución. Y quienes votan rechazo, probablemente con menos credibilidad,
dicen que van a cambiar algunas cosas. Ahora, lo han prometido durante 30 años y nunca lo han cumplido. Entonces, menos creíble desde ese punto de vista, pero sí es claro que difícilmente, aunque gane el rechazo desde el 5 de septiembre en adelante, quede la situación tal cual está hoy. Probablemente haya cambios o reformas en ese caso. También si gana la prueba, probablemente haya ajustes y reformas a lo que es el texto de la nueva Constitución. Ahí va, Fede, lo que yo te quería decir es un poco, esto lo vota la gente, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Y no es un poco contradictorio, porque me hace un poco de ruido, ¿no? Después de la lucha grande que tuvieron con el nuevo presidente y toda la gente que se pudo postular, es como que es medio contradictorio que la nueva Constitución no pueda llegar a salir o que esté 6 puntos abajo. ¿Quién maneja las bocas de urna ya, las encuestas? Absolutamente contradictorio. Claro, las encuestas, ¿por quiénes están manejadas allá? Mira, las encuestas, los últimos 15 días previos a la elección no se pueden publicar encuestas, están prohibidas. Entonces el dato que tenemos es de hace poco más de una semana. Y en ese caso el último dato que te digo es esto, estaba 53-47, creo, un poquitito más, 53,5, 46,5, por ahí estaban las diferencias. Claro. Y esta es una tendencia que viene desde hace varios meses, no es nueva, no es que el rechazo como en las últimas 2 o 3 semanas repuntó, no, viene arriba el rechazo a la nueva Constitución desde hace 3-4 meses, por lo menos, sin cambios casi. Claro, sin cambios. Hay un achicamiento de esa diferencia, que digamos cada vez la diferencia entre apoyo y rechazo es menor, pero lo que no es claro es si alcanza el tiempo para cambiar esa tendencia. Claro. Un punto que es bastante difícil es que el voto de la gente mezcla diferentes factores, digamos. Muy poca gente está votando solamente por el texto de la nueva Constitución, si aprueba o rechaza el texto, que al final es la decisión que toman. La gente vota aprueba o rechazo el proceso completo de la convención, que tuvo muchas dificultades, vota aprueba o rechazo el gobierno actual. Entonces se mezcla todo, claro. Por un lado se plebiscita el gobierno, que hoy tiene una aprobación baja, y se plebiscita también el proceso de la convención, que fue caótico, la verdad. No fue fácil darse reglas, llegar a reglas, votar, tuvo muchas dificultades. Entonces, digamos, cuanto más el voto se está centrando en las propuestas de la nueva Constitución, mejor le va. Pero el punto es que, digamos, por un lado el voto no es solo por eso, y por otro que hay una plaga de mentiras por parte del rechazo, como de que si gana la nueva Constitución la gente no va a poder tener casa propia, si gana la nueva Constitución Chile se va a dividir en 12 países distintos, toda una serie de ridiculeces al final de cuentas que no tienen mucho sustento, pero que llegan al final de cuentas. Ahí me escuchás, Fede, porque hay justo una pregunta de un oyente que me parece que tiene que ver con esto, porque que yo sepa no es así, pero prefiero que lo contestes vos. Dice que si porque hay un capítulo que trata sobre el aborto, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y dice que se podría llegar a hacer a los 7 meses, por ejemplo, que se podría generar un aborto a los 7 meses según la Constitución, que entiendo que no, que es absurdo, eso se reglamenta en otro lado. La Constitución no establece plazos. Claro. La Constitución no establece plazos y dice que eso se va a regular por una ley. Claro. Ahí está. Claro, es parte de estas mentiras que vos nos estás diciendo. Claro. Sí, no, eso es falso. No establece ninguna fecha. ¿Los medios siguen siendo manejados por la derecha ya? ¿Los medios fuertes? Como siempre. Claro, Sí. porque esta constitución que se está tratando de modificar es la constitución de Pinochet, o sea, viene de esa época. Sí, es la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet, que fue creada por Jaime Guzmán. Después tuvo reformas en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos,
y ahí perdió algunos de los enclaves más autoritarios que tenía, pero sigue siendo la constitución de Pinochet. Sí. O sea que es una cuestión política también, de alguna manera, la posición que está tomando el pueblo chileno. Y mira, hace poco veía a una política que decía, a mí me sorprende mucho ver que teniendo la posibilidad de echar abajo la constitución de Pinochet, no lo estemos haciendo. Claro. Y comparto esa mirada. A mí Claro. me sorprende mucho que después de Bueno, pero también, 30 años o más, perdón que te corte, Fede, ¿no? Acá en este, en este país, no se aproveche. Sí, sí. claro, en este país asumía Macri hasta que llegó Alberto a la Casa Rosada, o sea, al Congreso. Hasta un día antes ganaba Macri en las encuestas. Sí. Por eso, viste, puede ser, por eso me resulta tan contradictorio, ¿no? Porque la gente luchó tanto para erradicar la derecha y que se puedan presentar un montón de partidos alternativos. En la Constitución creo que lo habíamos hablado esto cuando estaban eligiendo presidente, que bueno, en la nota que habíamos hecho, ¿no? Que era la primera vez que se presentaban chicos trans para ser postulados. Y se luchó tanto con todo esto, ¿no? Sí. Que pareciera como que dale, es el momento de sacarnos esta constitución añeja de encima y no lo están logrando. Para mí que es una tapada grande de los medios alternativos, no alternativos, no hegemónicos. Sí, digamos, hay por un lado, digamos, rol de los medios y hay por otro lado, efectivamente, errores propios. Pero ahora, Eh, claro, ahora te pregunto a vos, Fede, vos en la calle, cuando hablas con la gente, ¿qué es lo que notás? Mucho desencanto con el proceso, es decir, había ilusión al inicio, por algo ganó con el 80% casi el apruebo a la nueva constitución, el plebiscito de entrada, no el primer plebiscito, y desencanto con ese proceso de nueva constitución. Un proceso que, claro, empezó de cero, tuvo que darse reglas propias, Claro. y ese primer momento fue caótico. Además, digamos, me parece que hubo errores propios y hubo un aprovechamiento de los medios sobre esos errores propios. ¿Y cuáles serían Por esos supuesto, errores? una omisión de los errores. Claro. Ejemplo de errores propios. Mira, Sí. cuando recién empezó la convención, uno de los principales personajes independientes que había asumido como convencional, que era Rodrigo Rojas Bade, un personaje muy conocido en las movilizaciones de octubre de 2019, se supo, él tenía toda una demanda por el sistema de salud, porque supuestamente era enfermo de cáncer, y se descubre que era mentira, que era enfermo de cáncer, que nunca había tenido esa enfermedad, que él había inventado toda una historia. Tuvo que renunciar a la convención. La convención quedó con 154 convencionales en vez de 155. Después hubo un personaje que votó desde la ducha, con la cámara prendida. Hubo personajes complicados, hubo muchas peleas internas, hubo mucha fragmentación al mismo tiempo, y hubo también propuestas que se hacían en las comisiones, que por supuesto no fueron aprobadas y no están en el texto final, pero que los medios tomaban y exaltaban. Digamos, hubo una propuesta de eliminar la bandera de Chile, una propuesta de eliminar la propiedad privada, Claro. una propuesta de, no sé, propuestas así que en general no pasaban del proceso de comisiones, con pocos votos. Pero, mira, hace poco, en un acto del apruebo, un grupo hizo una performance y se habían sacado la bandera de Chile por el culo, hace pocos días. Y Se eso vio acá. está, digamos, para vio llegar acá. al conjunto de la población, todas esas cosas no suman. Claro. No, claro, es una locura. Entonces no es que no exista eso mismo del lado del rechazo. Pasa que del lado del rechazo los medios no lo toman eso. Claro. Claro. Del lado del apruebo sí lo toman. Claro, Claro. exactamente. Entonces, se da esa mezcla de las dos cosas, creo, ¿no? Como errores propios, en un proceso que fue muy caótico y de por sí era muy difícil de organizar. Tenías un montón de independientes, muchos bloques, entonces la negociación era muy fragmentada.
y un proceso que también fue como resistido desde el día uno. Entonces, digamos, cuando la gente hoy escucha el texto o lee el texto de la nueva Constitución, en general le gusta, pero no hay claridad, no hay mucha gente que conozca el texto. A ver, ¿cuáles son los elementos de esperanza en todo esto? Uno, que se repartieron cerca de 3 millones de constituciones en todo Chile. Bien. En un país de 17 millones de habitantes y 12 millones y tanto de electores. Un poco más. La cuarta Entonces, parte de electores, entonces. eso, más. ¿Cómo? Perdón. La cuarta parte de electores se recibieron, digamos, la Sí. Constitución en texto. Exactamente. Es bastante alto, Después, sí. por otra parte, hace pocos días el Servicio Electoral avisó que el 80% del padrón había chequeado dónde votaba, Ah, bien. que es un dato por lo menos no menor respecto del interés, digamos, que había un 80% de ese padrón que quería saber dónde votaba. Hay que ver si después va a votar o no, pero en principio preguntó dónde. Y tercero, que efectivamente, a ver, en términos intuitivos es difícil pensar que si vota mucha gente gane mantener la Constitución actual. A mí me cuesta creer eso. Tal vez me equivoco, tal vez las encuestas tengan razón, pero a mí como no me cierra el argumento de que esta historia termine así. No me cierra. Creo que esos elementos pueden dar luz de que quizás el próximo domingo a la noche sí tengamos una buena noticia y sí gane el apruebo, pero no es claro todavía, digamos. Me parece que hoy, por lo menos al final, es incierto. ¿Y cómo se gana en este plebiscito, en esta elección? ¿Con un voto de diferencia ya se ganaría o hay alguna regla con este tema? Sí, con un voto Bien. de diferencia. Perfecto. Es decir, Van a la opción que tenga matarse. un voto más gana. Los fiscales se van a matar. Va a estar bueno. Si un voto hace la diferencia, Sí, los fiscales de se van a hecho, matar. Hay cambios bastante fuertes en esta Un Constitución. voto por mesa te hace diferencia. Claro, por eso va a ser peleada el conteo. Hay cambios bastante fuertes en esta Constitución, porque por ejemplo, o por lo menos lo que yo leí, ¿no? El Senado es como que tiende a desaparecer, los diputados tienen otra relevancia, aparte del Estado plurinacional, el 50% de cupo de mujeres, hay cosas bastante fuertes, ¿no? ¿Eso también puede estar provocando rechazo o no? Sí, depende de esos elementos. Hay algunos que generan más resistencia general y otros menos. Los que mencionaste justamente son puntos que no terminan de entrar en el común de la población. La eliminación del Senado es una, pero sobre todo la plurinacionalidad generó una resistencia muy fuerte. Sí, está pegando allá, muy fuerte el discurso de que van a estar sobre representados, de que son una suerte de ciudadanos de primera clase frente al resto del país que son ciudadanos de segunda clase, toda una serie de como cosas que no están en la nueva Constitución. En la Constitución está toda una idea de pluralismo jurídico que permite que pueblos indígenas tengan enfoques propios sobre algunos temas, pero eso se está interpretando desde el rechazo como que, no sé, si alguien comete un homicidio, lo van a juzgar en su propia comunidad y no la justicia penal nacional, cosa que es mentira. Claro. O que el país se puede dividir, que también es mentira, que se garantiza constitucionalmente que el país sigue siendo uno solo. Entonces se aprovechan de esos puntos que generan como indignación en algunos sectores de la gente y aprovechan. El tema de la paridad no se tocó tanto y probablemente es uno de los más relevantes, Claro. porque no solo establece la paridad en la Cámara de Diputados y Diputadas, la establece para todos los órganos de gobierno. Claro. Entonces también las municipalidades van a ser así, también el Poder Judicial va a ser así.
Entonces establece paridad para todos los órganos de gobierno, me parece algo que genera un cambio revolucionario. Y también el Estado, porque eso cambia mucho lo neoliberal de la Constitución, ¿no? El Estado tiene que hacerse cargo de los problemas de la gente, antes no era así, y el tema del agua como un bien inapropiable. Eso también cambia mucho la estructura económica, ¿no? Totalmente. Primero que el Estado se define, no me acuerdo si en el artículo 1 o 2, como un Estado social, solidario y de derecho. Estado de derecho y solidario. Entonces pasa de ser una suerte de Estado subsidiario, donde puede actuar solo cuando los privados no tienen iniciativa, a un Estado que tiene iniciativa y que tiene prerrogativas, que entonces va a poder actuar en áreas clave o estratégicas, como es el agua. Define el agua como un bien que no puede ser apropiado, como hoy el agua puede ser apropiada bajo ninguna condición, digamos, no tiene ninguna regulación, la verdad, en la práctica, y eso cambia con la nueva Constitución. Entonces se avanza en muchos aspectos que son bastante progresivos, digamos, son de avanzada en muchos temas ambientales, sobre todo, en temas de derechos. La verdad es que si uno lo mira, es una Constitución que tiene aguante como para los próximos 50 años, una Constitución que es del siglo XXI, y que tiene una mirada nueva. Y creo que también por lo mismo es bastante resistida, digamos, por un país que tiene un sector conservador muy grande. Claro. No es menor ese sector, y es una Constitución que efectivamente es progresista, digamos, Claro. que tiene cosas que son muy nuevas, tiene protección del cielo para la astronomía, tiene elementos que muy al detalle también, de la ciencia, la tecnología. Bueno, Muy interesante. Volveremos a hablar Y, después claro, del domingo, sí. después del 4. Ojalá Chile esté preparado para eso. Claro. Bueno, Fede, se nos está acabando el tiempo porque ya tiene que venir la tanda publicitaria. Viste, acá estamos en radio, ya es más tirana que el Zoom de la vez pasada. Es más tirana que Pinochet, cada media hora tenemos que irnos a comer. Así que te agradezco mucho, Fede, y vamos a seguir hablando, ¿no? Ojalá gane la nueva Constitución en Chile. El esfuerzo ha sido mucho, la lucha fue muy importante. Esperemos que gane y que podamos seguir hablando después de este proceso tan importante para la República Chilena. Con Fede nos debimos una charla cuando asumió el nuevo presidente, que dijimos va a ganar y vamos a estar charlando con vos y no pudimos charlar. Bueno, podemos aprovechar un poco a hablar de todo este Podemos proceso. decir lo mismo ahora. Podemos decir lo mismo ahora. Por cábala, mira, van a ganar, se va a cambiar la Constitución y vamos a hablar. No sabemos cuándo, pero vamos a volver a hablar. No, según como venga, ya tenemos comprometido una diputada para el martes que viene de acá, de Argentina. Pero si no, por ahí podemos dar un cierre a este capítulo y ver qué pasó el domingo y charlamos un poco, porque yo me quedé con 20 preguntas más de la nueva Constitución. Es como un clásico River Boca, yo quiero saber el resultado, quiero saber el resultado. Exactamente. Es Así muy importante para todo sí, Latinoamérica lo que pase ahí, como está pasando en todos los procesos latinoamericanos. Tenemos que estar todos muy al tanto de lo que está pasando, porque nos influye a todos esto. Así Ahí que está. tenemos que estar en tema. Así que muchas gracias, Fede. Te mando un abrazo enorme y nos vemos Gracias a ustedes. pronto. Gracias, Fede. Dale. La gente acá manda Un abrazo fuerza grande. Chile, bueno, fuerza Ahí está. Chile. Mandaron algunos saludos. ¡Forza Chile! Gracias. Listo, gracias Fede, nos vemos. Abrazo. Chao. Che, qué posta, qué contradictorio que Sí, porque después de la lucha que tuvieron tan fuerte para mover claro, todo. No solo la lucha, o sea, hubo una elección en donde se votó si se va a cambiar la Constitución o no, y ganó el sí por amplia Claro. mayoría. Y ahora, pero bueno, es esto, ¿viste? bueno, pero pasa estas Los cosas, medios, tenés un los Herminio medios. Iglesias que te quema un cajón cajón y tenés un boludo para atrás. que se saca una bandera de Chile del Sí, culo. los medios, Tenés los medios, todo. o sea, lo que Los está pasando medios, en Chile sí, sí. es lo mismo que está pasando En acá, acá, en Brasil, claro. en Ecuador, en Perú, ¿viste? En Colombia ahora. Siempre hay algún huevón. Sí, siempre hay algún. Claro. Y esa revolución de enojo la tiene Chino en su cara porque dice que tenemos que ir a la tanda.